¿Ya estamos todos? Sí, creo. Ok. Bueno, ya voy a comenzar. Buenos días, mi nombre es Ana Karen y el día de hoy vamos a ver la continuidad de la clase pasada. No sé si recuerdan lo que nos habló nuestra compañera de la ley del Seguro Social, la ley federal del trabajo. Lo que vamos a ver hoy pues tiene mucha relación con eso, puesto que se nos comentaron de los derechos de los trabajadores, las obligaciones de los patrones. En este caso vamos a ver el formato ST7, que es el documento médico legal. Es un documento médico legal, es oficialmente el aviso de atención médica y calificación de probable riesgo de trabajo. Esto pues es un derecho del trabajador cuando tiene un probable accidente de trabajo. El artículo 22 de la Ley del Seguro Social nos dice que el médico tratante deberá señalar claramente en su nota que la lesión del asegurado ocurrió presuntamente en ejercicio o con motivo del trabajo y derivar al trabajador para su valoración y calificación al servicio de salud en el trabajo correspondiente. Entonces, nosotros como médicos tenemos la obligación de otorgar este documento al trabajador. Sí, bien. Bueno, no sé si leyeron el proceso para la dictaminación y prevención de los accidentes de trabajo. Hay un apartado, casi el último, que habla de los acuerdos del Honorable Consejo Técnico relacionado con la calificación de accidentes de trabajo. ¿Alguien me puede recordar qué son los accidentes de trabajo? La definición. Sí, Anita, bueno, yo recuerdo que era cualquier lesión que fuera producida en ejercicio o con motivo del trabajo. Así es, gracias, Perlita. Aquí puse estas definiciones para entender un poquito más cuándo vamos a otorgar este documento. Menciona que no exige que haya, los accidentes no exigen que haya una relación causal inmediata y directa entre el trabajo desempeñado y el accidente de trabajo, sino que impone al patrón la responsabilidad por los accidentes sufridos por los trabajadores con motivo o en ejercicio de la profesión. No es necesario que el accidente se realice dentro de las horas de servicio para que sea considerado como riesgo profesional, sino que basta que se realice con motivo, de nuevo, del trabajo, de manera que si el obrero se encontraba prestando servicios en beneficio del patrón cuando sucedió el accidente, ya le incumbe la responsabilidad del riesgo. Y también cuando un trabajador está prestando sus servicios al patrón, aunque no exista una orden expresa para realizar la labor que está ejecutando y sufre un riesgo, este se considerará como riesgo de trabajo y no exime al patrón de la responsabilidad respectiva. Esto para entender la siguiente diapositiva. ¿Cuándo vamos a otorgar entonces nosotros este formato? Como ya lo vimos, cuando el accidente haya sido en el trabajo o con motivo de él, en un encargo, comisión, sin importar lugar u horario, laborando tiempo extra o, como se nos había comentado también en la clase pasada, los accidentes de trayecto, que el asegurado esté viajando ya sea del domicilio al trabajo o viceversa. ¿Cuáles son los tipos de accidente más comunes? Están las caídas, ya sea caída de su propia altura, de un escalón, de una escalera, por exposición o contacto, ya sea medios físicos, medios biológicos, medios químicos, por sobreesfuerzo o golpes, ya sea que se le haya caído una caja en la cabeza o que haya cargado una caja muy pesada y se lastimó, atrapamientos, intoxicaciones, incluso por ejemplo alimentarias, que los trabajadores se alimentaron en el comedor de la empresa a causa, no sé, de mal estado de la comida, laceraciones y amputaciones y accidentes vehiculares. Este formato también sirve en dado caso de que quede alguna secuela por la lesión, pues ya está el antecedente de que tuvo un accidente de trabajo. ¿Qué es lo que tiene que realizar el trabajador en este caso?
Sufre el accidente, inmediatamente tiene que avisar al patrón o a alguien de la empresa para que quede el antecedente de que sufrió con motivo o en ejercicio del trabajo. Después el asegurado tiene que ir a la consulta, dependiendo de las gravedades de las lesiones, ya sea a un hospital o a la clínica, incluso en dado caso de que el trabajador haya tenido que viajar a otro estado o a otra ciudad a causa del trabajo. En el lugar en el que esté, acudir al hospital y el instituto le va a tener que realizar, el médico que haya tenido el primer contacto, le tiene que entregar el formato. Ok, esto es bien importante. El artículo 23 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto menciona que en los casos en que por cuenta del patrón o del trabajador se otorgue la atención médica en servicios médicos ajenos al instituto, el patrón está obligado a informar a del probable riesgo de trabajo y la atención otorgada para que los servicios institucionales de salud en el trabajo realicen la calificación correspondiente. En dado caso de que el patrón se niegue a dar aviso o reconocer el probable riesgo, el trabajador puede acudir al instituto a informar de este. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces los patrones optan por dar el servicio médico privado a los trabajadores para que no se generen estos probables riesgos de trabajo, para que no haya este antecedente. ¿Cuál es el problema? Que ningún médico fuera del instituto puede realizar este formato. Así sea un médico trabajador del IMSS que durante la mañana trabaja en la empresa y en la tarde en el instituto, no puede generar estos. Estos únicamente se pueden realizar dentro del instituto. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. Todo bien, Okay. gracias. Bueno, vamos a ver cómo es el protocolo de cómo asignar este documento. Llega el trabajador y tiene que manifestar que tuvo un accidente de trabajo, ya sea, por ejemplo, con la asistente médica en consulta o en AMC en urgencias. Tiene que presentar su cartilla nacional de salud o la identificación del IMSS y una identificación oficial con fotografía. Ya enterada de esto, la asistente médica pues ya asigna lo que es el aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo. Ella tiene que anotar un número de folio. Este folio se asigna en urgencias. No sé si ustedes han visto o sepan, pero en urgencias tienen un diario de todos los formatos ST7 que se van generando. Ahí van anotando el folio consecutivo y este se va reiniciando cada año. Esto con la finalidad de tener un control interno de todos los formatos que se generan en la clínica. Bueno, vamos a ahora sí ir desglosando paso a paso el formato. Esta es la primera parte. Aquí en el archivo del proceso de dictaminación y prevención de accidentes de trabajo se menciona que este primer apartado es llenado por la asistente médica. ¿Okay? A veces no lo llena la asistente médica o incluso si lo llena ella, como quiera, el médico tiene la responsabilidad de revisar que todos los datos sean correctos porque pues al final si pasa algo le van a pedir a él que lo vuelva a llenar. Este primer cuadro pues son datos del patrón. A veces el trabajador no se lo sabe, se puede quedar en blanco para posteriormente ser llenado. Y pues bueno, después son datos exclusivos del trabajador, que es el número de seguridad social, el nombre completo, la identificación oficial, hay que especificar qué identificación fue, el CURP, la edad, hay que anotar con una cruz el tipo de sexo, masculino o femenino, estado civil, domicilio, colonia, delegación, municipio, ciudad y estado. En dado caso que se ha llenado en otro estado, se pone el estado al cual pertenece el asegurado. Teléfono, código postal, UMF de adscripción. Igualmente, si es llenado, por ejemplo, en un hospital, se tiene que anotar la UMF de adscripción al que está dado de alta el asegurado. Delegación. Aquí en día de descanso previo al accidente, pongamos un ejemplo, el asegurado trabaja de lunes a viernes, se accidentó el día miércoles. ¿Cuándo fue su último día de descanso? Pues se anota el día domingo, porque él descansa sábado y domingo. Anotar el horario de trabajo, el día del accidente,
y después viene la fecha y hora del probable accidente y la fecha y hora de recepción en el servicio médico. Muchas veces el asegurado no llega el mismo día que ocurrió el accidente. Pudo haber ocurrido hace una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Se va a anotar la fecha del probable accidente y pues en la fecha y hora de recepción va a ser la actual. Una vez que ya está llenado esto por la asistente médica, le va a entregar al médico tratante los 4 tantos o las 4 copias. Ya el médico recibe al asegurado, le va a proporcionar la atención médica inicial, tiene que realizar un interrogatorio exhaustivo, la exploración física y tiene que llenar el anverso. Ahorita lo vemos más adelante. Cuando el asegurado amerita hospitalización, ahorita vemos en la siguiente diapositiva dónde se anota, pero se tiene que especificar que se envíe el paciente al servicio al que corresponda, al que necesite. No importa si a lo mejor nos llega a nosotros en urgencias y lo tenemos que referir a un hospital, nosotros tenemos la responsabilidad de realizarle el formato, ¿ok? No necesariamente siempre tiene que acudir el trabajador, puede ser un familiar o un representante, nada más hay que anotar el domicilio y el teléfono y pues ya al final se entregan 2 copias. Ya son 4 copias, 2 nos quedamos nosotros y 2 le entregamos al asegurado. Ok. Este apartado pues ya es el específico del cual vamos a llenar nosotros, el cual nos genera muchas dudas. Puse un ejemplo, si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Si quieres, yo te ayudo. A ver. Refiere que el día martes a las 11 p.m. al estar laborando en su área de trabajo en la oficina, pisa charco de agua, ocasionando que resbalara, cayendo de su propia altura, sufriendo traumatismo sobre rodilla izquierda. Fue valorada en el servicio médico de empresa, se manejó con metocarbamol, con ibuprofeno, además de ketorolaco, con mejoría parcial de sintomatología. Gracias. Aquí, este apartado menciona que hay que señalar claramente cómo ocurrió el accidente. Esto incluye, tenemos que poner el cuándo fue, o sea, en este caso fue el día martes, a qué hora, a las 11 p.m., qué es lo que estaba haciendo, dónde estaba, pues estaba laborando en su área de trabajo, en la oficina, y después ya el mecanismo de cómo sucedió el accidente. Aquí hay que ser muy específicos. En este caso, pues, pisó charco de agua, ocasionando que resbalara, cayendo de su propia altura, sufriendo traumatismo sobre rodilla izquierda. Va a haber muchos tipos de accidentes de trabajo. Aquí yo puse, por ejemplo, en dado caso de que haya sido un accidente de trayecto, pues hay que mencionar calle, entre qué calles, la colonia, si fue al subir o bajar del transporte urbano, si es transporte personal. En dado caso de que haya sido un accidente por sobreesfuerzo, pues mencionar el peso del objeto. Siempre ser lo más detallados que se pueda en cómo ocurrió el accidente. ¿Ok? ¿Alguien me puede leer el apartado que sigue, el 23? Si quieres ya, Anita. Por favor. Descripción de la lesión o lesiones y el tiempo. Extremidad inferior izquierda, no se observa deformidad con presencia de hematoma, sin edema, circunferencia de 49 centímetros de rodilla derecha y 49 centímetros izquierda, presenta test de cepillo positivo, McMurray negativo, limitación por dolor para flexoextensión con 5 horas de evolución. Gracias. Aquí, bueno, el 23 menciona que es descripción de la lesión y tiempo de evolución. A lo mejor aquí muchos cometen el error de poner la exploración física completa. No es el caso. Tenemos que especificar la lesión que se haya generado a causa del accidente o del probable accidente de trabajo. En este caso, pues fue traumatismo en la rodilla. Vamos a enfocarnos en lo que es la extremidad. No hay que poner toda la exploración de neurológico íntegro, mucosas hidratadas. Habrá casos en los que sea necesario, ok, pero por ejemplo, en este caso por cómo ocurrió el accidente, pues no va a ser necesario. La impresión diagnóstica, pues en este caso fue un traumatismo en rodilla izquierda. Igualmente, a lo mejor el paciente tendrá otros diagnósticos, a lo mejor es un paciente con diabetes, hipertenso, etcétera. Únicamente vamos a poner la impresión diagnóstica a causa del mecanismo del accidente. ¿Ok?
Y en tratamiento, pues ya igualmente, el tratamiento que el médico genere a causa del accidente. En este caso, le puso continuar con metocarbamol con ibuprofeno, una tableta cada 8 horas. Se recomienda uso de compresas frías por lo menos 15 minutos, 2 veces al día por 5 días. Igual no vamos a anotar otros tratamientos de otras enfermedades que tenga el paciente. No sé si, bueno, aquí en signos y síntomas, no sé si recuerden en la clase pasada que había unas causas que invalidaban la ley para las obligaciones del patrón. Son estas, que intoxicación alcohólica, intoxicación por enervantes, si hubo riña o no. Nosotros, si vemos que el paciente está, por ejemplo, en una intoxicación alcohólica, nosotros no vamos a decidir si se invalida o no esta ley. Como quiera le vamos a generar el formato, únicamente vamos a especificar pues que sí está bajo los influjos del alcohol o si está intoxicado por enervantes u otras condiciones. Mencionaba el documento como quiera que no se necesitaban, por ejemplo, estudios de laboratorio para comprobar que el paciente estaba con una intoxicación alcohólica, bastaba la interpretación clínica del doctor. Y después, aquí en atención médica previa extrainstitucional, en este caso vamos a poner, porque el trabajador lo vio el médico de la empresa. Si tuvo una atención médica privada, siempre se tiene que especificar cuál fue el tratamiento que se generó por el medio privado, aquí en este apartado. En dado caso de que se ocupe generar una incapacidad, pues aquí van los datos de la incapacidad, si se ameritó o no, la fecha de inicio, el número de folio que genere esa incapacidad, número de días autorizados, a qué servicio se necesita enviar al paciente, y al final, pues es bien importante el nombre del médico tratante, la matrícula y firma. Podemos haber hecho perfectamente el documento, pero si no viene uno de estos datos, quién realizó el formato, quién sabe, y se invalida. Entonces nunca olviden poner la firma. Después ya viene el apartado donde firma el trabajador. Aquí menciona el asegurado da cumplimiento al artículo 51, que es este. El trabajador, los beneficiarios del trabajador incapacitado o muerto o las personas encargadas de representarlos podrán denunciar inmediatamente al instituto el accidente o la enfermedad de trabajo que haya sufrido. Nosotros, después de haber terminado de llenar lo que nos corresponde, tenemos que pedirle al trabajador que firme, siempre y cuando le leamos antes lo que escribimos para que él sepa que pusimos tal cual como él lo está comentando, para que en un futuro no haya problemas de que el trabajador diga, no, así no fue, yo no dije esto, eso es mentira, ¿ok? Lo leemos, que él esté de acuerdo y ya que firme. O en dado caso de que sea el familiar o que haya un testigo, recordar anotar el domicilio y el teléfono. Cuando se requiere expedir la incapacidad, pues también nosotros generamos lo que es la incapacidad temporal para el trabajo, para justificar las faltas. Y pues no sé si les ha tocado realizarlas, pero ya ven que al final pone que si es por enfermedad general o probable riesgo de trabajo. Hay que nosotros poner el probable riesgo de trabajo. Igualmente, recordar, nosotros no decidimos si sí es o no es, únicamente poner probable riesgo para que no se le genere como enfermedad general y le paguen como enfermedad general. ¿Alguna duda hasta ahorita? Bueno, yo sé que a lo mejor va a haber muchas dudas. Igualmente, aunque ahorita las preguntemos en consulta, pues van a seguir saliendo dudas. Como quiera, cualquier cosa, pues le podemos preguntar a los doctores en salud de trabajo. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda que quieran preguntar? Todo bien. Todo bien. Yes. Ok. Bueno, ya vamos al apartado que es el que va a llenar el patrón. Disculpe, doctora Ana, el doctor Clemente tiene una duda. Ok. Una duda, Anita. Por ejemplo, nosotros que estamos en el servicio de urgencia rotando, la descripción de las radiografías cuando las tenemos durante el turno de la mañana y de la tarde, ¿estamos obligados a anotarlas ahí en el área de la descripción de la lesión? Sí, si el médico considera que se ocupan estudios de laboratorio o estudios de imagen necesarios, por ejemplo, tú haces la radiografía y dependiendo del resultado de la radiografía, pues tú anotas ahí en la exploración física.
Ok. Y otra cosa, porque a mí me tocaba muy frecuente que venían en ambulancia de Cruz Roja, Cruz Verde, también cuenta como atención fuera del instituto, ¿verdad? Para que no se nos olvide especificarla. Ajá. Okay. Sí. Muy bien, sería todo, Anita. Ok. Bueno, vamos a la parte que llena el patrón. Según el artículo 22 del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, menciona que el patrón está obligado a proporcionar la información que le solicite el instituto y permitir las investigaciones que sean necesarias en el centro o área de labores con el fin de calificar el riesgo reclamado. Entonces, el patrón está obligado a llenar este apartado. Si bien son datos de la empresa, datos del trabajador como el nombre, la ocupación que desempeña al momento del accidente, la antigüedad de la ocupación, el día previo de descanso. En dado caso de que sea un trabajador IMSS, se tiene que anotar la matrícula y la clave presupuestal de la unidad. La fecha en que ocurrió el accidente, fecha en la que el trabajador suspendió sus labores a causa del accidente. Y pues aquí en circunstancias en que ocurrió el accidente, el patrón tiene que especificar si fue en la empresa, en una comisión, si fue de trayecto al trabajo, de trayecto a su domicilio o en un tiempo extra. Igualmente se vuelve a anotar por parte del patrón el mecanismo de cómo fue el accidente y ejemplo, en el 22 dice nombre y cargo de la persona de la empresa que tomó conocimiento inicial del accidente. Por eso es bien importante que el trabajador cuando tenga un accidente lo reporte con la empresa. ¿Ok? Aquí se anotan los datos de cuándo y a qué hora se comunicó del accidente. Y en dado caso de, por ejemplo, si haya sido un accidente de tránsito, si haya sido un asalto o algo, pues se anotan las autoridades oficiales que también intervinieron en ese caso. ¿Qué nos corresponde aquí a nosotros? Pues orientar al trabajador a que se quede con sus 2 copias, que las lleve con el patrón, que lo llene. Hay veces donde el patrón no va a querer llenar este apartado, no importa, como quiera el trabajador puede acudir al servicio de salud en el trabajo para seguir con el trámite. Ya ahí se ve si le piden la información al patrón o no. Y el documento menciona también que el patrón tiene como máximo 72 horas posteriores a la fecha en que ocurrió el accidente para llenar este apartado. Pero mencionaba la doctora que pues es un poquito más laxo este periodo, no necesariamente las 72 horas. Si bien el salud en el trabajo de la clínica es al final el área responsable de determinar si una incidencia es calificada como sí profesional o no profesional. Esto según el artículo 25, que menciona que el personal médico adscrito a los servicios institucionales de salud en el trabajo realizará la calificación de los riesgos, así como la emisión de dictámenes de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo de los asegurados en el régimen obligatorio. Este es el apartado que llena el médico de salud en el trabajo, la dictaminación final, después de haber realizado sus investigaciones. Aquí pues va a anotar el diagnóstico nosológico, etiológico y anatomofuncional de la lesión a causa del accidente. Fundamento legal de la calificación. Aquí en este apartado, los médicos de salud en el trabajo van a anotar todos los artículos en los cuales se están basando para la dictaminación. Por ejemplo, no me sé los artículos, nada más es un ejemplo de, según el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, según el artículo 50 de la Ley del Seguro Social. ¿Ok? Y pues ya al final el nombre del médico que formula el dictamen, matrícula, lugar y fecha. Especifica si el accidente fue en la empresa o de trayecto. Y al final si se acepta como accidente de trabajo, si aquí ponen un sello, si es sí profesional o no profesional. Y pues la firma del médico que lo califica. Al final de la dictaminación, pues el trabajador tiene que volver a firmar. No sé si recuerdan, en la clase pasada la doctora nos comentaba que estaba el recurso de inconformidad. Si no está de acuerdo con la calificación final, puede inconformarse dentro de los 15 días hábiles, según el artículo 44 del Reglamento de Prestaciones Médicas, que menciona que cuando el trabajador asegurado no esté conforme con la calificación que dé el accidente,
que del accidente o enfermedad haga el instituto de manera definitiva, podrá interponer el recurso de inconformidad. Esto aplica no nada más para los ST7, sino para cualquier dictaminación final que no esté de acuerdo el asegurado, puede apelar a su recurso de inconformidad, o el artículo 294, en el cual también hay un recurso de inconformidad por parte del patrón. Y de hecho hay todo un documento que habla de las reglas de del recurso de inconformidad. Esto, pues, ¿cómo se efectúa la calificación? Para efectuar la calificación se deberán presentar los siguientes documentos en el área de salud en el trabajo. Igual nada más para que sepan, porque a veces en consulta nos preguntan a nosotros, ¿y qué sigue? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué documentos llevo? Pues nada más mencionar que es su formato ST7, su identificación oficial, su cartilla nacional de salud. También depende de cómo haya sido el accidente, si fue de trayecto, si tuvo atención médica particular. Se anexan más papelería. En dado caso de que haya tenido atención particular, pues anexar la nota médica o el certificado médico del médico que lo vio. Si fue un accidente vial, anexar la parte de tránsito con croquis y la aseguradora, o si fue un asalto o agresión física, anexar lo que es el alta del Ministerio Público, la denuncia del CODE. Como quiera, todo esto viene en una hojita pegada afuera del Departamento de Salud en el Trabajo. Bueno, a lo mejor es mucha información. Aquí les puse una diapositiva prácticamente con el resumen de todo el protocolo que hace el trabajador. Repitiendo lo mismo, cuando el trabajador sufre un accidente, reporta a su patrón y acude a la unidad médica que le corresponde o en dado caso urgente a la unidad médica más cercana. Al recibir la primera atención médica, recordar, cualquier médico dentro del instituto que sea el primero en ver al paciente es el que tiene la obligación de llenar el aviso de atención médica inicial y calificar como probable riesgo de trabajo. Una vez llenado este formato, por conducto del trabajador, va hacia el patrón y tiene que llenar el apartado, el cual tiene las 72 horas para entregar, igualmente por conducto del trabajador al Departamento de Salud del Trabajo en la unidad médica que le corresponde. Mencionaba también que si no se llenaba, si no daba la información, pues se está incumpliendo un artículo y puede haber una multa para el patrón por ocultar la ocurrencia de un riesgo de trabajo en su centro de trabajo. Y pues ya al final, dependiendo de la dictaminación, si se determina como accidente de trabajo, se va a pagar el 100%, y si no se dictamina como de trabajo, se va como enfermedad general y se va a pagar únicamente el 60% del sueldo. Recordar y tomar en cuenta que este formato es un documento de uso legal, ¿ok? No debe tener tachaduras, enmendaduras, correcciones. Tiene que tener una letra legible y entendible en las 4 copias. Sabemos que muchas veces la carga de trabajo es mucha, lo que queremos es hacer todo rápido, ni encontramos un pasante o ya para la tercera hoja ya no se ve nada. Hay que procurar hacerle un bien al trabajador, que no tenga problemas en un futuro por no tener bien correcto llenado este formato. Ok. Bueno, ¿dudas de lo que es el formato ST7? Todo bien. Todo Ok. bien. Bueno, ahora vamos a lo que es el formato ST2. Este es el dictamen de alta por riesgo de trabajo. Este formato lo va a otorgar el médico al identificar un caso de accidente de trabajo mediante el cual el trabajador es dado de alta para la reanudación de sus labores. Porque una vez que se hace el formato ST7, el trabajador no puede volver a la empresa a trabajar si no tiene la ST2. El patrón no lo va a dejar trabajar y tampoco se le está dando incapacidad que lo respalde, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se va a otorgar este ST2? Cuando no haya registrado una incapacidad temporal para el trabajo en un plazo igual o mayor de 30 días naturales, cuando haya un abandono del tratamiento, dependiendo del tipo de accidente que haya tenido, o al terminar la incapacidad temporal. Por su probable riesgo de trabajo, pero a lo mejor es algo muy pequeño. Vamos a poner un ejemplo. Una telefonista sufrió una herida de 3 centímetros en su brazo izquierdo
y fue al instituto a que la suturaran, alegó que era un probable accidente de trabajo, se le otorgó la ST7. Pero ¿qué pasa? Nosotros no consideramos que amerite incapacidad. Entonces, aquí entra el artículo 153 del Reglamento de Prestaciones Médicas, que dice que si la lesión o enfermedad no impiden el desempeño del trabajo, no deberá expedirse el certificado de incapacidad temporal para el trabajo inicial y deberá elaborarse inmediatamente una nota o la constancia de alta por riesgo de trabajo, notificando al asegurado que deberá reintegrarse al trabajo y, en su caso, realizar el trámite de calificación del trabajo a través de un familiar o fuera de su horario de labores. ¿Ok? Entonces, este ejemplo que di no amerita incapacidad, inmediatamente le hacemos su ST7, pero también le tenemos que hacer en ese momento su ST2. ¿Ok? Este ya es un documento un poco más simple, es nada más este apartadito. Vienen pues los datos del asegurado, que es el apellido, el número de afiliación, el CURP. En dado caso de que sea trabajador IMSS, anotar la matrícula y la clave presupuesta de la unidad de adscripción. Los datos de la empresa, el nombre, razón social y el registro patronal. Y pues ya nosotros poner si fue accidente de trabajo, de trayecto. Este también se llena en enfermedad de trabajo. Y aquí lo más importante de este documento es poner la fecha del accidente o de la reclamación de la enfermedad del trabajo y el inicio de labores. Aquí hay mucha confusión siempre porque igual, si ponemos el ejemplo del trabajador que es de lunes a viernes, descansa sábado y domingo, pero si se accidentó el día viernes y no ocupó incapacidad, ¿qué fecha le pondrían ustedes de inicio de labores? ¿Alguien que me pueda decir? Pues se da la misma, si no aumenta la incapacidad, se puede incorporar labores al día siguiente. Ajá. Entonces, hay muchos médicos piensan de que, bueno, trabaja el día lunes, le pongo la fecha de inicio del día lunes. Y no, porque no estamos dando incapacidad para sábado y domingo. Entonces, si se accidentó el día viernes, pero él trabaja el lunes, no importa. Inicio de labores al día siguiente. ¿Quedó esto claro? ¿Y se le da incapacidad por ese día? Pues no, porque ya tiene, porque se supone que acudió al trabajo o avisó. ¿Me explico? Ok. O sea, no se cubre incapacidad, solamente que se presente al día siguiente. Ajá, o no sé si aquí la doctora me puede ayudar. Sí, un momentito, doctora Ana. Sí. Bien, buenos días. Ahorita en el ejemplo dicen que el trabajador no tiene días de incapacidad, ustedes no le van a entregar ningún formato. Entonces, si el accidente fue, por ejemplo, el 3 de marzo, lo revisan en urgencias o en la consulta y ustedes deciden que no van a darle incapacidad, se pone la fecha de inicio de labores ese mismo día, 3 de marzo, porque no se generó ningún día de incapacidad. No importa que ese día lo haya trabajado, no importa que al otro día sea sábado y domingo y hasta el lunes se vaya a presentar, se pone la misma fecha en la que fue el accidente. ¿Sí? Pero se le da ST7. Gracias, doctora. Sí se le da ST7, porque tú no sabes si eso en 2, 3 días se vaya a complicar. Por ejemplo, una herida chiquita, como mencionaba la doctora. No, pues te puedes regresar a trabajar, no te crea ningún problema. Pero ¿qué tal si esa herida se infecta, tiene una dehiscencia? Tú tienes que tener un amparo para ese trabajador de que eso ocurrió con motivo del trabajo. Si tú se la niegas, él después va a venir, oiga, es que yo vine con el doctor, pero él me dijo que como no generaba incapacidad, que no tenía caso hacer tanto trámite, ¿sí? Y le estamos dejando ese derecho o quitando ese derecho a ese trabajador y estamos dejando de hacer nosotros una obligación. La doctora nos mencionaba que hay un artículo que nos dice que los trabajadores, los médicos tratantes en el IMSS, estamos obligados a hacer este tipo de trámite. Entonces, si por decir, no, para que no dé tantas vueltas y yo me evito hacer el trámite, no le voy a llenar nada, ¿sí?
Hay que hacérselo porque no sabemos qué va a pasar con ese trabajador o si esa herida en este ejemplo se pueda complicar. ¿Ok? Una pregunta, doctora. ¿Y de la ST2? Bueno, ya vimos que en la ST7 tenemos que sacar 4 copias. Ajá. ¿Pero en la ST2? En la ST2 se entrega nada más 2 tantos. Uno para el trabajador y uno para el patrón. Sí. Pero la ST2 en el sistema ya sale lleno el apartado sí, 8. Ya sale lleno. Accidente de trabajo. Sí. Sale lleno, perdón, sale lleno cuando ya se calificó en salud en el trabajo. Cuando no lo hemos calificado, ¿tú le puedes dar una ST2? No. ¿No? ¿Todos dicen que no? ¿Usted qué opina, doctora? Se puede. Sí se puede. Se da una Sí se ST2 puede, doctora. provisional. Exactamente, le vamos a poner una información provisional. Si tu paciente te está diciendo que se cayó haciendo su trabajo, tú dices, bueno, esto es un probable riesgo de trabajo, es un accidente, le vas a tachar accidente de trabajo. El ejemplo que ponen aquí es una ST2 manual. En el sistema también nos deja hacerlo y sale como diagnóstico médico, porque todavía no lo calificamos. ¿Por qué a veces no lo calificamos? Porque el patrón no está y no se las quiere llenar, porque el patrón a lo mejor está en el DF y hasta allá van a llevar las hojas y luego las van a regresar con nosotros. Entonces, el trabajador, ustedes le van a dar la incapacidad lo que amerite. Si se califica o no se califica, lo único que pasa es que se detiene el pago a ese trabajador porque salió como probable riesgo. ¿Ok? ¿Sí me están escuchando? Sí. Entonces, Sí, doctora. es lo único que pasa. Ustedes van a hacer su función. Yo veo a este paciente, amerita tantos días de incapacidad, se lo dan. Amerita ya regresarse a trabajar, hay que hacerle una ST2 por lo que mencionaba la doctora. Si nosotros no le damos ese formato, el trabajador no lo va a aceptar el patrón y el trabajador se va a quedar, oiga, es que el médico ya me dio de alta, pero no me dio ningún papel, pero no me dejan entrar al trabajo. Ustedes se lo tienen que dar porque ustedes están decidiendo que ya está en condiciones físicas para regresarse a trabajar. Ya después, si se lo damos como sí o si se lo damos como no, es para el pago del paciente, ¿sí? Eso no le quita el hecho de que se pueda regresar a trabajar. ¿Sí me explico? ¿Ok? Doctora, ¿Sí? el día de ayer yo tuve un caso. Un paciente que sufrió accidente la semana pasada. A ver, yo creo que sí se oye. Fíjate para acá. Yo tuve un caso que un paciente sufrió accidente el 25 de febrero. ¿Ok? Y él descansa nada más los jueves. Le dio una incapacidad por 3 días y regresó a laborar. A partir del 25. Ajá. ¿Qué vino? Ajá. Entonces regresó a laborar y vino hasta su día de descanso por su ST2. ¿Ok? Y se la extendí a partir del último día de incapacidad. O sea, al día siguiente de la incapacidad. Sí, muy bien. Sí, ¿Y ya no ameritaba incapacidad? No, ¿No? Era una herida, ya tenía pues 10 días. Ok, y estaba ya bien para regresarse a trabajar. ¿Es lo correcto? Sí, pero ahí no hay ningún problema porque pues vino ya una semana después de que regresó a laborar, ¿verdad? Sí, no, tú nada más le vas a dar la ST2 a partir de que él ya dejó de venir, porque a lo mejor el trabajador decidió ya no venir contigo y dijo, bueno, pues yo ya no vengo contigo, no, tú no me estás dando incapacidad, tú le vas a decir, ahorita está en buenas condiciones, usted puede estar trabajando, el alta es a partir que usted dejó de venir. Eso le llaman muy comúnmente alta administrativa, que el paciente abandona el tratamiento, es como lo mencionó la doctora en una diapositiva 2 más atrás. Sí, porque aquí el patrón le dijo, cuando descansas vas por la hoja. Sí, ya es un acuerdo entre patrón y trabajador, pero nosotros ¿qué hicimos? Y el doctor hizo lo correcto. El trabajador le dimos tantos días de incapacidad, abandona dar el seguimiento con nosotros, se pone en un acuerdo con el patrón. Mira, ya no vayas, ve con el doctor de la empresa, que aquí te cubra los días, yo me arreglo contigo, pero sí ve por tu ST2 a la clínica. Viene con el doctor lo revisa, ahorita estás en condiciones de seguir trabajando, te doy un alta a partir de cuando no tienes incapacidades. Oiga, es que mi patrón esos días me los cubrió. Es problema del patrón y del trabajador. Sí. Nosotros estamos haciendo un procedimiento administrativo, ¿sí? Y tenemos que cerrar según lo correcto que sea, porque más adelante esos son los riesgos de trabajo que se le van a cobrar al patrón, ¿ok? Y se cobran a partir de los días de incapacidad que ustedes generaron, ¿ok? Si un riesgo de trabajo no generó días,
pues el patrón el IMSS no le va a cobrar esos días. A lo mejor nomás le va a cobrar la secuela. Pero los días de incapacidad, nomás mientras regresó el trabajador. En ese ejemplo del doctor, si el paciente regresa y hubiera estado en malas condiciones para regresar a trabajar, ¿qué hubieras hecho, doctor? Pues tendría que ser una incapacidad también. Una incapacidad. ¿Cómo se le harías? Porque dices que la última incapacidad fue un lunes y viene contigo un jueves. Pues ¿Y si se presentó a trabajar? Tendría que comprobar. ¿Pero qué harías? Lo dices tú. Este señor, en el ejemplo, no es el que completo el que tú me dices. ¿Sabes qué? Pues no te puedes regresar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer con él? Se vuelve a mandar a la medicina del trabajo. Sí, pero ¿qué le vas a hacer al paciente? ¿Le vas a dar incapacidad? ¿Le vas a dar tratamiento? O sea, la incapacidad. ¿Le das incapacidad? Y la que corresponde a la fecha en la que se está valorando. Ahí lo retroactivo yo lo pongo en puntos suspensivos. Justifica. ¿Mande? Se va a conciliación. Se puede después a conciliación para recuperar esos días. Bueno, pero a ti, este paciente viene contigo ahorita. Y tú la incapacitas a partir del día que vino contigo. ¿Sí? Darías una incapacidad inicial, ¿sí? Porque no está en condiciones de regresarse a trabajar y nos lo mandas a nosotros para ver si es una recaída, ¿sí? Ajá. Como nunca hubo un alta, ¿sí va a haber una recaída? Sí, ese paciente hubo unos días que no vino a consultar y no se justificó. Se pasaron, no sé, 4 días, por ejemplo. Tú le diste, me perdí en el ejemplo, pero vamos a decir que se lo diste hasta el sábado y le citaste el lunes y no vino el martes ni el miércoles, vino hasta el jueves con el doctor. Que si el paciente se regresó a trabajar, que si no se presentó a trabajar, le das un alta a partir del domingo que ya no vino y ahorita que está contigo jueves, le das una inicial con probable riesgo y lo mandas a salud en el trabajo porque tú estás viendo que está asociado al primer riesgo que tenía. O sea, en la nota vamos a poner alta administrativa. Sí, le puedes dar le puedes poner alta administrativa o le puedes poner alta. Y luego volver a hacer dos. Ajá. Y en ese mismo momento, pero con la fecha que ya del anterior, y le vas a decir, bueno, usted se regresó a trabajar o ya no vino, ya no tiene derecho a esos días que no vino, le vamos a volver a dar incapacidad porque usted no está en condiciones de regresarse, ¿sí? Y le inicias el trámite y lo mandas con nosotros y nosotros le vamos a hacer el trámite de recaída. ¿Sí? Ya no sería incapacidad de continuidad, ¿verdad? Porque ya se cortaron los días que no vino. Exacto. O ya se presentó a trabajar o el paciente abandonó tratamiento. ¿Sí? No se está viniendo a consultar. A veces pasa de que, oiga, pues es que ayer vine, pero no había fila y que estaba lloviendo o estaba haciendo mucho frío y tú ya ahí valoras, dices, bueno, las circunstancias del clima, etc. Y dices, bueno, un día a lo mejor sí se lo acepto y le doy continuidad. ¿Sabes qué? Le doy incapacidad a partir del domingo y le sigo. Pero ya queda a criterio del médico, ¿sí? No se vale, o ahí lo más recomendable cuando tengan dudas, pregunten a su coordinación. La coordinación médica les va a ayudar en eso, para que fijen ese criterio. Si dicen, oye, pues es que no estoy muy seguro, lo consulta con su coordinación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si le damos una incapacidad a un paciente con probable riesgo de trabajo, ajá, y que se le venza, por decir, hasta el viernes. Ajá, hasta el viernes. Bueno, mejor hasta el lunes. Habla un poquito más recio para que no se... Entonces, si no viene ese lunes para darlo de alta con ST2 y viene hasta el jueves, ya que nos diga que puede que esta cosa no puedo venir, le damos la ST2 del lunes, sí, y la incapacidad se la volvemos a dar inicial, ¿verdad? Sí. Pero a partir del martes o a partir del jueves. ¿Cuándo vino contigo? El jueves. El jueves. Ah, tú no le puedes cubrir, si tú le estás diciendo, sí, tú ya no viniste conmigo, te tardaste 4 días, por X o Y, no te voy a cubrir esos días. Sí, a menos de que, oye, ¿sabes qué? Hubo un accidente, tuve otro accidente. Ajá. O fui a consultar a tal, o hubo algo. Por eso les digo, ahí se apoyan con la coordinación. La mayoría de las veces no hay una justificación real de porque ella no vino. Si te dicen,
pues es que se me hizo tarde, o es que pues se me olvidó. Y, o sea, exactamente. Ahí es una, por eso en el artículo que, no sé si puedas darnos una o dos diapositivas hacia atrás, doctora, por favor. Una más adelante, ahí. A una atrás, perdón, una atrás. Ahí por favor déjalo. Dice, cuando no ha registrado incapacidad, dice, cuando abandonó el tratamiento tomando en cuenta la historia natural del padecimiento. El paciente ahí está abandonando tratamiento. Tú lo citaste el lunes y él no vino. Y el martes tampoco vino. Sí, pues si es que no hallé unifila o etc., no vino. Si por ejemplo ya tenemos un paciente por COVID y si ese trabajador que vino por un riesgo después no viene contigo porque tuvo COVID, pues es algo justificable por lo que está pasando ahorita. Dices tú, bueno, pero ahora tiene COVID, pero está bien, lo vieron acá en urgencias. Ahí se comporta diferente el asunto y tendríamos que revisar el caso. Ahí lo puedes checar con tu coordinación. Pero pues no es el caso de este paciente en el ejemplo. Entonces le das tu alta, el jueves que lo ves, lo revisas, si se amerita incapacidad inicial. Y luego dices, ¿está asociado al riesgo todavía? Yo sospecho que sí, lo mandas a salud en el trabajo. Si tú dices ese jueves, pues señor, está bien, le voy a dar puros analgésicos, se va a casa y no me lo mandas a nosotros, ¿ok? El envío es cuando le den incapacidad, ¿sí? Y se manda con una 430-200, porque luego llegan y vengo con ustedes, ¿a qué? No sé, ¿sí? Lo mandó mi médico familiar. Los pacientes no siempre saben todos los protocolos que seguimos, entonces hay que mandarlos correctamente. Pues, ¿todos tienen incapacidad inicial de 3 días, por decir? ¿O hay algún margen ya establecido? ¿De 3 días? Es según lo que tú merites, lo que tú consideres. Por ejemplo, si ese paciente ya lo estás volviendo a ver y tú dices, bueno, yo creo que con 2 días tiene, tú le das los 2 días, no le das los 3. O si ves que es una fractura, pero el señor no vino a consultar, pues dices, pues no, ¿a qué lo vengo en 3 días y trae una fractura? Le di el alta porque ya no regresó, pero ahorita sigue con la fractura y es el día, no sé, el día 12 ahorita. Entonces, pues yo no soy la que da en las incapacidades, pero yo considero que ahí no tiene caso que lo cites a los 3 días si tiene una fractura. Le haces una inicial, lo mandas a recaída, pero ya a lo mejor le darías una semana o 14 días. Dependiendo, hay que individualizar el caso. ¿Ok? Y en el tiempo que tienen, por ejemplo, me tocó un paciente que vino porque le dolía la espalda al estar cargando objetos y me mencionó que hace 10 días había chocado en el camión, pero no había venido a la clínica. Ok. Entonces yo lo que hice fue hacerle una ST7 donde refería que hace 10 días, el día lunes a las 8 de la mañana, sufrió traumatismo en el camión, al viajar hacia sus labores, pero durante la semana presentó todavía el dolor que se exacerbó hasta el día de hoy. Sí, es correcto, le pasó en trayecto al trabajo. ¿O hay algún límite, por decir, 15 días, 20 días que... No, cuando te lo venga a decir el trabajador. ¿Sabes qué? A mí hace 2 meses, viniendo al trabajo, me caí de sentón y ahorita me está doliendo. Yo creo que es por eso. Tú ya lo investigas, te puedes decir, bueno, pues mire, 2 meses, lo checa, le tomas una radiografía, tiene una escoliosis, muy probablemente no sea, haya pasado mucho tiempo, es el paciente. No, pero fue porque me caí cuando iba para el trabajo. ¿Ok? Le hacemos la ST7. ¿Sí? Porque a veces sí los pacientes nos dan mucha información y les ofrecemos algo que a lo mejor no era, ¿sí? Pero si sospechas o el paciente te insiste en que sí fue ya más dirigido el interrogatorio de que fue asociado al trabajo, tiene derecho a que se la llenes. Que se la vayamos a dar como sí profesional, ya nos toca a nosotros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si para este mensaje me caí de sentón, no vine a comunicar, me revisaban el trabajo, me dijeron que estaba bien, y ahorita traigo probablemente molestias por eso, se le hace como, le hacemos eso. Pues ahí tendríamos que interrogarlo bien al paciente, documentarlo bien y ya ver si le hacemos una ST7. Está dentro de su derecho, pero muy probablemente no tendremos información suficiente para comprobar que el día 1 de enero del 2020 se cayó camino a su trabajo, ¿verdad? Sí.
Vamos a hacer una aclaración en esto que ahorita están preguntando. Los riesgos de trabajo no tienen caducidad. Puede ser 10 años hacia atrás y si lo reclama el trabajador, se lo damos. Y puede proceder en un cierto momento. Lo que sí caduca es el pago, no le van a pagar lo que no vino, lo que no hizo muchos años, pero los riesgos de trabajo no caducan. Así sea el trabajador y ustedes ven qué incongruencia, hace 5 años se cayó y viene que trae, tuvo una deformidad y viene que sí lo trae, y dices, no puede ser, pero hay que hacerse. Sí. Ya nosotros valoramos si procede o no procede. Si no procede y si deja secuela o no. Ya los pagos son diferentes, pero que aquí lo importante es no caducar. Sí, los riesgos de trabajo. Hablando de la ST2, ¿sí me puedes poner la que sigue de la ST2? Doctora, ¿nos puedes poner en la diapositiva la ST2, por favor? Una duda de eso que comentas. Por ejemplo, un paciente que trabajaba en una carnicería y se lesionó el hombro y tuvo incapacitado como accidente de trabajo 2 meses y ahora trabaja de chofer y regresa porque le está doliendo el hombro, ¿se sigue manejando el riesgo de trabajo que cambia de razón social? Si lesión del hombro ahorita le imposibilita para trabajar, hay que valorar si esa secuela o eso que le tuvo, que era una secuela y si es una secuela establecida, tenemos que hacer un dictamen de que quedó secuela de la otra donde se lo hizo. No tiene nada que ver patrón. ¿Y por cómo se le paga la incapacidad? Ahí, como el que está trabajando ahorita, se da por enfermedad general con el nuevo patrón. Porque él no tuvo nada que ver. Aunque sea secuela. Aunque sea secuela. Entonces, si cambias de razón social, ya no te puedes incapacitar. Pero si estás en la misma razón social, sí te puedes incapacitar. La misma empresa, pero con diferente razón social. No, la misma empresa. De la misma empresa. Okay, sí. Ahí sí te pueden incapacitar al 100% por secuela. Son los casos, en estos casos hay que individualizarlos. Tendríamos que interrogarlo, mandarlo con nosotros y ya ahí valoramos cómo procede. Sí, porque la mayoría de las empresas te incapacitan 2 o 3 meses, regresas a trabajar una quincena y te liquidan. Sí. Y muchos los obreros en ese caso te liquidan, dejaste de venir porque creíste que ya no estás trabajando, ya no tienes derecho a ese problema. No, él puede venir en cualquier momento y reclamar esa lesión que le quedó en aquel tiempo, no caduca, es lo que estamos diciendo. Sí, porque sigue con la secuela. Sigue con la secuela, entonces lo volvemos a valorar y ver si esa limitación que tiene ahorita es consecuencia de ese accidente de trabajo. Si es consecuencia, le hacemos trámite. Sí, porque a mí me tocó un caso y como no traía ST7 porque no hubo accidente, le puse enfermedad general. Sí. Pero yo dije, si es riesgo de trabajo, pues necesitarías platicarlo, como que ya le dije, te voy a mandar una 430 para que se valoren en el seguro del trabajo. Si en su momento no se calificó, es lo que decimos, no tiene caducidad, puede venir cuando vino contigo, él tiene derecho. Ya veremos si procede o no y se relaciona con aquel. Entonces él, por alguna razón, lo dieron de baja y dijo, no, pues ya no puedo hacer nada. No, sí puede hacerlo. Después de un tiempo puede venir. ¿Cuánto tiempo tenía el que se había lastimado? Como 1 año y medio. Bueno, puede haber tenido 5 años y como quiera lo puede reclamar. Sí. Y ahí, pues como todavía no está calificado y si tú ves que no puede trabajar, pues le das por enfermedad general porque todavía no está calificado. Pero sí le podemos hacer el trámite como riesgo. ¿Y el dictamen que menciona lo hacemos nosotros? No, lo hacemos nosotros. Ustedes nomás nos lo envían. 200 nos exponen el caso, así brevemente, y ya les decimos a ustedes cómo se hace. En relación a la ST2, a veces hay muchas variantes de que si se le da o no. A veces ustedes pueden dar la ST2 y no hay problema, si está mandada se puede borrar. No es un dictamen que se pueda, cuando sí se equivocan en la ST7 o algo así, ahí sí hay más. Puede quedar notas para problemas administrativos, pero la ST2 no. Ustedes la pueden dar. Otra, la ST2, se puede dar alta administrativa. Ustedes se la pueden dar sin que todavía no se haya calificado. Se la dan. No todas las empresas les piden la ST2 para regresar a trabajar. Hay algunos que sí se regresan a trabajar, pero si se las pueden dar, la ST2 mejor. La ST2 no necesariamente es para que ya se regresen a trabajar. La ST2 es para que nos lo envíen a medicina del trabajo. Un paciente que tiene
amputados, por un decir, si fueron 3 dedos, ya cicatrizó, ya está apto, le van a dar la ST2, pero no le van a decir, regrésate a trabajar. Este ST2 es para que te puedan valorar en medicina del trabajo. Dicen, oye, ya me va a mandar a trabajar, ¿cómo me va a dar la ST2 si no puedo trabajar, si me amputé 4 dedos? No te estoy mandando a trabajar, te estoy mandando a medicina del trabajo para que evalúen tu secuela. ¿Sí? No necesariamente es para el trabajo la ST2, es para que lo envíen a medicina del trabajo. Esa es otra circunstancia. ¿Qué más? Igual una ST2, como decía el doctor, si ustedes le ponen, hoy es viernes, le dicen, bueno, pues le voy a dar 3 días más y se presenta el martes a trabajar. El paciente el lunes se sigue sintiendo mal y dice, ay, es que mañana martes todavía me siento mal porque no estoy bien en condiciones de regresarme. Viene el martes a trabajar, a consultar con ustedes y ustedes ya le habían dicho que es alta. Lo revisan y, sí, fíjate, todavía está lesionado del tobillo, todavía lo trae inflamado, se cancela la ST2 y le siguen dando incapacidades sin que haya una recaída porque le están dando la continuidad de incapacidades, ¿sí? Eso también se puede hacer. La ST2 no es así finita, de que si ya le di una vez, ya no la puedo modificar. La cancelan y le dan subsecuente porque el paciente se presentó en tiempo para estar con ustedes. O igual a veces pasa de que usted le dice, ¿sabe qué? Se presenta ya a trabajar mañana sábado. El paciente se presenta a trabajar y no dura ni 3 horas porque otra vez ese tobillo se inflamó mucho. Entonces el lunes va a venir con ustedes. Y ustedes lo revisan y dicen, ¿sabes qué? Si ese tobillo todavía está mal, le van a cancelar la ST2 o le van a decir, ¿sabe qué? Esa alta no la tome en cuenta, le voy a dar incapacidades todavía sábado, domingo y unos 7 días más. ¿Sí? Aunque se haya presentado a trabajar, si no terminó turno, puedo continuar con subsecuencia. ¿Ok? Sí. Entonces, aparte de que el paciente pueda presentar su formato ST2 a trabajo para ya decir que va a ir a trabajar, ¿también lo debemos enviar con ustedes? ¿El ST2? Ajá, con el ST2. No es solamente necesario. Los que consideren ustedes que es una secuela. Una secuela, ellos sí. Sí, al menos que haya una secuela. Hay algunos que, por ejemplo, ocurre muy seguido una epicondilitis o una codo de golfista o tenista. Esos son regresan y luego se vuelven a inflamar, a tener sintomatología. Entonces ustedes les dan tratamiento y lo regresan. Pero llega un momento que les decía la vez pasada, el trabajador dice, yo ya no me voy a regresar a trabajar, me voy a lesionar y es culpa de ustedes, entonces, no, pues no dejo secuela, no hay otra cosa más que darle incapacidad en tiempos de recaída. Entonces, eso lo tiene que arreglar con su patrón. Hay un médico, su patrón debe de ser valorado por un médico de parte del patrón para ver si regresa o no al puesto de yo ya trabajo. no le voy a dar más incapacidad. Entonces, con nosotros es para enviar a una posible secuela. Ahí con la ST2 secuela. Y en la otra, que no consideren que no hay secuela, pues ya regresar a trabajar con una ST2. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o duda? Igual en las recaídas, a veces no hay congruencia con lo que dice el trabajador y con lo que reclama. Pues ni modo, si no hay congruencia, pero sí está limitado para trabajar, te dan incapacidad y lo mandan con nosotros para ver si es recaída o no, si se las calificamos como recaída o no. Después vamos a hablar de las secuelas de los riesgos de trabajo. En las defunciones a veces vienen los familiares y llegan con ustedes para que les llenen el formato por una defunción y pues no es como una herida o sí es un trámite médico legal. A veces no sabes cómo llenarlo porque lo que te dice el familiar a lo mejor no es lo que... Toda la información. Entonces ahí ustedes lo pueden llenar a decir del familiar, ocurre así, de esta manera. Y por lo regular ellos traen el certificado de defunción o la acta de defunción, ponen el diagnóstico que viene. Ya nosotros en medicina del trabajo ya les pedimos más documentos, lo que se requiere. Pero ahí hay que poner lo que dice el familiar, y pedirle el EF, y lo que dice él, y si tienen un documento legal que es la acta de defunción, ponen ese diagnóstico. Y no se comprometen
en que si están diciendo bien o no, es lo que dice el familiar y lo que viene en la acta de defunción. Y ahora sí ya nos lo mandan a nosotros y les pedimos todo lo que se requiere. Pero por lo regular, eso les ayuda en el coordinador, o si no, pueden ir con nosotros a Medicina del Trabajo y nosotros la podemos hacer. Pero hay circunstancias donde les toca a ustedes y no hay más quien la tenga que hacer. El coordinador le dice, no, tú la tienes que llenar. Entonces es ponerle a decir de trabajar. ¿Más? Bueno, entonces ya vimos la ST1, ST2 el alta, y el que genera una secuela nos lo envían para evaluar esa secuela, que es el formato ST3. Y lo que decía hace rato, lo importante aquí es que los riesgos de trabajo no caducan, el trámite de riesgo de trabajo no caduca. El pago sí, ese sí cambia, pero la calificación de riesgo no. ¿El ST7? ¿Pues estuvo bien? ¿Alguien ha llenado una ST7 a un trabajador en una consulta? No ha sido difícil, ¿no? Nada más lo importante, lo que decían en la diapositiva y lo comentaba la doctora, evitar rayones, correcciones. Me han tocado mucho de funciones. Okay. Que al estar trabajando con un paciente y recoger el material, se funciona con una aguja. Y se observa herida punzante en dedo índice, mano izquierda. Refiere que fue con el paciente tal y en el área tal. Y es lo que platicó. Y ahí es lo que hablamos hace rato, no requiere incapacidad. Ajá. Y se regresa a trabajar y se le hace la ST. ¿Por qué creen que en este caso le hacemos la ST7? ¿Qué puede haber de consecuencias, por ejemplo? Por ejemplo, de hepatitis, alguna enfermedad. Enfermedades infectocontagiosas. Está HIV y ha pasado. Entonces, ese lo consideran y lo hacen y lo vienen a pedir y lo requieren como para que quede como antecedente. Entonces, exactamente. Entonces, así se le hace. Se le puede dar la incapacidad, la ST2, si la pide, es de ese mismo día, porque no generó. Entonces, eso se consideran muchos trabajadores y vienen y la piden como antecedente. De hecho, siguen laborando. Sí, siguen laborando. Sí, porque no te impide hacer que me puedo retirar. No, siguen laborando. Sí, dependiendo del caso. Pero entonces ustedes son los que consideran si requiere o no incapacidad. Y el que no es porque no le impide realizar sus actividades, ¿no? Y hacen la ST2 de ese mismo día. Y le pueden poner ahí manual y abajo con pluma administrativa, porque todavía no está calificado. Y ya nosotros lo calificamos y ya se lo hacemos electrónico y ya queda ahí en su expediente. Ahorita pues está ocurriendo mucho, lo decía la doctora, lo del coronavirus, que llega y es sospecha. Entonces, y luego ya no regresan, pero ven en la nota médica que pues se aislaron y están en espera de resultados, y eso ya nosotros lo valoramos y lo calificamos en el departamento. ¿Alguna duda? ¿Un comentario? De la ST7, llenado. Estuvo muy clara la presentación y ya usted nos comenta que ya la han realizado. Entonces es nada más hacer lo que nos toca, llenar la información, es muy sencilla. Las recomendaciones y orientar a nuestro trabajador a que acuda a salud en el trabajo. ¿Sí? Aquí en la ST2 piden registro patronal, piden nombre de la empresa, a veces no lo hay. No es necesario que le pongan todos esos datos, pero sí los del trabajador y las fechas del accidente y el alta. Sí, pero los datos del patrón no es obligatorio de llenarlos, porque no los desconocen. A veces, por ejemplo, tiendas departamentales, por ejemplo, HIV, tiene su nombre patronal o su registro muy diferente a HIV. Pero ahí ustedes se le pueden poner HIV porque es algo administrativo, un trámite que se va a modificar. Con que llenen eso, no requieren todo lo demás. Pero los datos del trabajador y de las fechas, eso sí es importante. La clave presupuestal de la no, tampoco de trabajadores. No. Sí. A los trabajadores sí se les pide que cuando acudan a la calificación lleven la copia de su tarjetón. Y eso si hubo un accidente de trabajo, se les llena un formato que se llama RAT, es el de avisos de accidente de trabajo, una investigación interna que hace el instituto. Entonces también hay que orientarlos a que acudan a su clínica, que les llenen ese formatito.
En los trabajadores IMSS solamente. Cuando los trabajadores IMSS tienen que hablar ahí por ejemplo, preguntar en la administración quién llena el formato para lo de su accidente de trabajo. Ese lo tienen que llevar el día que vayan al salón de trabajo, pero es importante que ese formato se llena solo cuando el accidente ocurrió en la empresa. Cuando es trayecto, no se llena. Ese formato que contiene, viene dónde se cayó, vamos a suponer se tropezó con un escalón que está muy resbaloso o algo. Entonces, ese objetivo es para que lo lea el departamento de higiene o de seguridad y cambien o quiten ese riesgo de trabajo. Hay que poner antiderrapantes, vamos a poner se cayeron aquí, hay que poner antiderrapantes, es para mejorar las condiciones inseguras que hay. Cuando es trayecto, nosotros no podemos intervenir en la vía pública, entonces no se llena. Los trabajadores IMSS, cuando es trayecto, no se llena eso, solo cuando es dentro de la empresa. En el caso, por ejemplo, de que, bueno, yo estoy trabajando aquí, pero yo pertenezco a la 26, me acerco a llenar lo de riesgo de trabajo aquí, o sea, ¿usted lo persona aquí o allá? En la unidad donde estás dada de alta, donde corresponde, y es donde se llena. Por ejemplo, la ST7 es donde tú caigas, al hospital que tú llegues, que tú tengas. No tienes que ir de que, ay, me fracturé, déjame ir hasta mi unidad, no. Inclusive, como decías hace rato, puede ser fuera del instituto. Y ya después que estés estable o un familiar que venga a hacer ese trámite, a la unidad donde ahora se le toca. Pero la primera atención médica, donde sea. Donde tenga en la descripción tuya, donde a ti te toca consultar por dónde vives. Pero la primera atención médica, donde tú decidas, en donde te convenga. Por ejemplo, uno vive en Villa Juárez, pero trabaja en Escobedo, ¿no? Pues allá. Llegas a la de Escobedo. Sí. Exactamente. Allá la de Escobedo, Apodaca, la 19, primera atención a ellos. Pero luego ya vienes por tu trámite para incapacidad donde te corresponde. En Juárez es la 20. Exactamente, es así. Para el trámite ya de la calificación es la unidad donde te corresponde. ¿Todo claro? Todos van a hacer bien sus ST7. Bueno, pues muy bien, doctora, muchas gracias. No sé si tengan... En las ST7, si se fijaron, ahí viene que se requiere incapacidad del número de folio. En Nuevo León es el único estado donde no se llena, no dan incapacidad en urgencia. En todos los demás, si no me equivoco, en todos los demás estados, urgencia sí la da. Sí. Y tiene que poner el folio y los días probables y darle la ST2 ahí si se requiere. Pero en Nuevo León es el único que no, urgencias no da incapacidades. Y ese queda, puede venir en blanco, porque no. Y no se da. ¿Y ese número de folio de dónde lo sacamos? Es el de la incapacidad. Cuando haces la incapacidad te genera un número de folio. Te genera un número de folio. Ya sea en un manual, en un blog de incapacidades manuales, ahí viene el folio. O si no, cuando se imprime. Y si es electrónico, cuando lo imprimes, ahí viene el número de folio de la incapacidad. Es que he visto también que las ST7 en AMS las sacan con un folio, pero eso es nada más de una para el seguimiento. Es de la unidad. Acá es el folio de la incapacidad. Cuando terminas la nota del expediente, abajo te sale la incapacidad que otorgaste y te sale el folio. Te sale el folio. O si no, donde le imprimes, te sale el folio. El que estoy hablando es el folio de la incapacidad. El que ponen arriba a mano es el folio de control de las hojas de los accidentes. Entonces, algunos a lo mejor después trabajan en otro estado algo y porque doy incapacidad. Pero en Nuevo León, por alguna razón, hace muchos años dejaron de darla y sigue así. No, ahorita no hay motivo, pero sigue así. No te caes, pues a la vez, en una parte está bien, ¿verdad? Porque hay demasiada gente como para estarlo haciendo. Pero en otros estados también tienen la misma carga de trabajo y sí la tienen que hacer. Entonces, por lo regular, aquí las ST7, ese folio va a venir, ese espacio de la incapacidad, bien, no va a venir los datos. A menos de que la hayan dado en consulta. En la consulta normal, ahí llenan la ST7, sí. Ahí sí le ponen el folio, porque ustedes están decidiendo incapacitarlo. Pero en urgencias no, ahí no dan. Ya sea urgencias de trauma, urgencias de... Solamente en el trauma sí la dan, pero ya cuando si los ingresan. Sí, ingresa a piso. A ver, ¿alguna duda? No, ya tiene rato que comentar. Nomás dijo sí. Bueno, entonces yo creo que por el día de hoy ya terminamos. El lunes
Vamos a ver como que ejemplos de ST7, denle otra revisada, a lo mejor tienen algún recuerdo de algún paciente que vieron y se quedaron con esa duda. Lo revisamos, lo va a dar un doctor y seguimos viendo estos dos formatitos. Sí. No, todavía no, ese es el primer trabajo. Bueno, gracias. Gracias, doctora. Gracias. Ustedes ya no saben cómo le hacen. Gracias. Sí.